Gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque, actualmente presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de enfermedad diarreica aguda en pediatría. Quiero comenzar con esta frase de George Bernard Shaw que habla acerca de que la ciencia nunca resuelve un problema sin crear 10 más. Y cuando hablamos de la enfermedad diarreica aguda, este es uno de los problemas que definitivamente sigue aquejando de una manera importante a nuestra población infantil. El contenido que vamos a proponer para esta presentación, vamos a hablar de aspectos generales de la enfermedad diarreica aguda, luego seguiremos hablando de la etiología, para continuar revisando aspectos de la patogenia. Luego hacemos una clasificación de la enfermedad diarreica aguda. Seguiremos con un diagnóstico, una aproximación diagnóstica de la enfermedad. Continuaremos con manejo específico y generalizado de la enfermedad diarreica aguda y terminaremos con unas estrategias de prevención de la enfermedad. Desde el punto de vista de generalidades, es muy importante hablar del impacto de la diarrea aguda. Hablamos que un niño sano entre los 6 meses y los 5 años puede tener entre 4 a 5 episodios de diarrea aguda por año y eso se puede considerar como una condición normal, no sin eso tener que remitir a ese paciente al servicio de gastroenterología pediátrica considerando que puede ser una diarrea prolongada o una diarrea crónica. Es la segunda causa de mortalidad infantil después de los cuadros respiratorios en niños menores de 5 años. Y hay algo que es importante y son los objetivos del cuarto milenio por parte de las Naciones Unidas y hasta la fecha no se están cumpliendo. Sí es importante tener en cuenta que hay una reducción de las 2/3 partes de la mortalidad, pero en el mundo 550.000 muertes se siguen presentando a causa de enfermedad diarreica aguda. ¿Sí? En todo el mundo, hasta el 40% de los niños menores de 5 años con diarrea son hospitalizados principalmente por infecciones por rotavirus, a pesar incluso de que esos niños tengan esquema de vacunación para tal condición. Desde el punto de vista económico, estamos hablando que el costo de una diarrea aguda, hablando de países industrializados como Estados Unidos, puede oscilar tanto del ámbito hospitalario como ambulatorio de unos $300, entonces ya suman que pueden ser hasta $1.500 al año. Y el impacto en la vacunación es importante. Recuerden que la vacunación, la implementación de la vacunación para rotavirus en el 2006 ha disminuido las tasas de la enfermedad, pero recuerden que con los esquemas de vacunación que tenemos en este momento, los serotipos G2P4 se cubren únicamente en un 41% y el G12P8 en un 87%. Es por eso que con esas tasas de cobertura, sobre todo para el serotipo G2P4, se siguen presentando episodios de diarrea por rotavirus. Hay factores de riesgo que son muy importantes y entre esos está la malnutrición, la ausencia de lactancia materna y la deficiencia de zinc. Y por eso es que estamos hablando del manejo activo de la diarrea. Ya tenemos muy claro cuál es el papel que tienen las sales de rehidratación oral, pero ahorita hablaremos del manejo activo de la diarrea. Recuerden que el 25% de esas muertes las ponemos nosotros aquí en Latinoamérica y como les decía, el 70% están asociadas por rotavirus y norovirus. Y definitivamente las tasas de mortalidad se redujeron de una manera importante en un 75% entre 1980 al 2008, solo con la implementación de las sales de rehidratación oral. Como ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, publicada en Lancet en el 2013, el factor de riesgo más importante desde el punto de vista de morbimortalidad es la no exposición a lactancia materna, sobre todo en esos niños durante los primeros 6 meses de vida. Ustedes van a ver que las tasas de morbilidad aumentan de 2.7 a 3 el riesgo relativo y la tasa de mortalidad del riesgo relativo es de 10 veces más en el niño que no está expuesto a lactancia materna versus el que se ha expuesto de una manera parcial o una manera completa. ¿Sí? Hablamos de la situación nacional, estos son datos publicados del Instituto Nacional de Salud de la primera semana epidemiológica del 2020 y ustedes ven que las tasas de morbilidad por enfermedad diarreica aguda han disminuido de una manera considerable, salvo en el departamento del Valle, que los datos publicados sí se han incrementado de una manera importante,
a diferencia de todos los demás departamentos del país. Se propone aproximadamente que son más o menos unas 238.000 episodios de diarrea que se van a registrar en población pediátrica hasta los 5 años. Que es importante, y estos son datos publicados en Bogotá por parte de la Secretaría de Salud, y es que no se han vuelto a presentar reportes de mortalidad infantil en menores de 5 años a partir del 2017. ¿Cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud respecto a enfermedad diarreica aguda? Y es la presencia de deposiciones no formadas o líquidas, usualmente al menos 3 veces en 24 horas, con una duración mayor o igual de 3 días, pero no menor de 14 días. O sea, no debe ser mayor a los 14 días para que consideremos que es un cuadro de enfermedad diarreica aguda. Esa es la publicación o la definición de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos la definición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, que habla además de una alteración en la frecuencia y en la consistencia de las deposiciones con una duración que nunca debe ser más de 14 días, pero además ellos adicionan síntomas de fiebre, vómito o sudoración que ustedes saben que por lo general se acompañan de la enfermedad diarreica aguda. Hay una publicación, una definición de la Federación Internacional de Sociedades de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de junio del 2008, que todavía no está validada y que se propone, y ellos dicen diarrea aguda no más de 7 días, diarrea prolongada de 8 a 13 días y diarrea crónico persistente que dura más de 14 días, pero hasta la fecha, esos son datos que tienen que tener en mente, pero todavía seguimos con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que habla máximo de 14 días. Desde el punto de vista de la etiología, como ya les estábamos mencionando, más del 80% de los cuadros diarreicos en nuestra población infantil son asociadas a procesos virales específicamente. Si ustedes se dan cuenta, el rotavirus está entre el 25 al 40%, seguido del norovirus. Hay ya publicaciones, por decir como en el caso de Brasil, donde no le dan tanta relevancia al rotavirus, sino más al norovirus, pero ya con lo que les mencioné desde el punto de vista de la exposición o la cobertura con los serotipos, sigue siendo en nuestro país el rotavirus el más importante, seguido de calicivirus, astrovirus o adenovirus de tipo entérico, que es una manifestación muy frecuente con la asociación de manifestaciones respiratorias, seguido de los aspectos o de la etiología de tipo bacteriana, como es el caso del Campylobacter jejuni en un 6 a un 8%, la salmonella de un 3 a un 7%, la E. coli de un 3 a un 5% y la Shigella hasta un 3%. Y si hablamos de parásitos, el Cryptosporidium está entre el 1 al 3%, al igual que la Giardia lambda. Si hacemos una clasificación de la diarrea, podemos definirla como acuosa, de posiciones de tipo secretora u osmótica, y desde el punto de vista de manifestaciones secretoras tenemos al cólera, la E. coli enterotoxigénica o los virus no coléricos, como es el caso, por decir, de la Shigella. Y las manifestaciones más frecuentes desde el punto de vista osmótico, que es la más frecuente de todas, tenemos a los virus, como lo mencionamos, el rotavirus y el adenovirus, seguido de la Giardia, el Cryptosporidium o la ciclospora, y ya después podemos tener otro tipo de bacterias asociadas.
Y ya cuando tenemos deposiciones con presencia de sangre, estamos hablando de si son diarreas invasivas o no invasivas. En el caso de las invasivas tenemos a la Shigella, la E. coli enteroinvasiva, la Salmonella, el Campylobacter jejuni o la Yersinia, y en el caso de las no invasivas, el serotipo de E. coli 0157, que es el que está asociado con el riesgo de que tengamos síndrome hemolítico urémico o el Clostridium difficile. ¿Sí? Tenemos una clasificación fisiopatológica de la diarrea, como les mencioné, y es los cuadros secretorios. Los cuadros secretorios, recuerden que en ellos hay una alteración en los transportes a nivel de los iones, específicamente de sodio y de cloro y de potasio a nivel del epitelio intestinal, pero principalmente de sodio y de cloro. Las diarreas osmóticas, donde definitivamente el exceso de solutos no se absorbe, ¿sí? O son solutos que se quedan a nivel de la luz intestinal, y las manifestaciones de tipo mixto, donde hay tanto un componente secretor como un componente osmótico. Recuerden, hay datos que son muy importantes desde el punto de vista de la patogenia, y es que definitivamente las diarreas se generan por transmisión persona a persona por vía fecal oral o por ingestión de alimentos o de agua que está contaminada. Hay periodos de incubación que son muy importantes tenerlos presentes, porque a veces pensamos que nos exponemos ahora e inmediatamente comenzamos a hacer manifestaciones, y eso depende del germen con el cual nos vamos a infectar. Si hablamos de incubaciones de 1 hora, estamos hablando de Staphylococcus aureus. Si estamos hablando de incubaciones de 7 días, podemos estar hablando de bacterias como es el caso de la Shigella, 14 días para Salmonella, o incluso semanas o meses para Entamoeba histolítica, ¿sí? Y aquí, en el caso de los virus como es el rotavirus, los procesos de incubación o los periodos de incubación van entre 1 día a los 7 días, y ustedes ven que la duración de un rotavirus oscila más o menos entre los 4 y los 8 días, a diferencia del adenovirus, donde el proceso de incubación es un poco más prolongado, de 8 a 10 días, y la duración es un poco más prolongada, de 5 a 12 días. Y el norovirus sí son periodos de incubación mucho más cortos y de duración igualmente mucho más cortos, hasta de 2 días. ¿Qué debemos preguntarle a esos papás cuando nos llega al servicio de urgencias o al servicio de consulta externa debido a la diarrea? Primero, si está orinando, porque recuerden que eso es un marcador de riesgo de deshidratación, si ese niño está deshidratado o no. Hay que averiguar frente al número de deposiciones y el número de episodios de vómitos asociados, qué tanto líquido ha ingerido ese niño y qué tantos alimentos ha ingerido durante el proceso actual de la enfermedad actual, cómo son las características de las deposiciones, si definitivamente son acuosas, mucosas o con sangre, para definir, como nos dimos cuenta en las diapositivas anteriores, la etiopatogenia y el mecanismo de la enfermedad, la duración de los síntomas, si hay antecedentes de viajes a áreas endémicas, si tenemos antecedentes médicos, sobre todo si es un paciente inmunosuprimido que tenga alguna comorbilidad asociada, si ese paciente tiene un esquema de vacunación completo contra rotavirus. Recuerden que es muy importante igualmente preguntar, indagar si se ha expuesto sobre todo a antibióticos, porque podemos estarnos expuestos a una diarrea por antibióticos. Y recuerden que la definición de diarrea por antibióticos es un niño que tenga manifestaciones de diarrea incluso hasta 4 a 8 semanas después de haberse expuesto a un antibiótico. Entonces, no lo dejemos de una encasillado como una diarrea aguda, sino preguntemos si en el transcurso de los 2 últimos meses ha consumido algún
tipo de antibiótico. Si hay alguna noción de contagio y sobre todo en épocas como estas, donde si se exponen a niños en guarderías o en colegios que tienen episodios de diarrea asociados, y es muy importante preguntarle a sus padres si conocen el peso previo a la enfermedad, porque a veces no lo conocemos y eso sí nos va a determinar sobre todo el porcentaje de deshidratación que ese paciente pueda estar teniendo en este momento. Desde el punto de vista del diagnóstico, y cuando hablamos del diagnóstico, nos vamos a centrar no solo a hablar de la diarrea, sino la clasificación del estado de deshidratación acorde a diferentes escalas que se proponen en esta publicación del Current Infectious Disease Reports del 2020, donde definimos si es un paciente que no está deshidratado, si tiene una deshidratación leve o un esquema o un grado de deshidratación moderado o severo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos varias escalas de deshidratación, la de la Organización Mundial de la Salud, la del CDC de Atlanta, y hay escalas clasificadas de Gorelick de cuatro ítems o de 10 ítems. Cuando se hacen revisiones sistemáticas de esas escalas de deshidratación, la que se propone como de mayor efectividad o de mayor practicidad hasta la fecha es el uso de la clasificación del CDC de Atlanta para deshidratación. Entonces, para que la tengan muy presente. ¿Qué pruebas diagnósticas deberíamos pedir? Teniendo en cuenta todas las publicaciones, no se requieren estudios de laboratorio de forma rutinaria. Sí se deberían pedir, como es el caso de electrolitos séricos, unas pruebas de función renal y un estado ácido-base, sobre todo a través de unos gases venosos, mirando los niveles de bicarbonato, solo para casos de deshidratación severa o cuando consideremos que hay una sospecha de un desequilibrio hidroelectrolítico. Pero hay una cosa que es muy importante y es que en algunas condiciones sí puede ser importante la identificación, sobre todo para disminuir el uso indiscriminado de antibióticos antiparasitarios, que pareciera que es lógico y ya como lo dijimos desde el punto de vista de la etiopatogenia, que más del 80% de los cuadros son virales, pero en algunas condiciones sí puede ser importante el aislamiento del germen. Sobre todo identificación de virus, específicamente para rotavirus o para adenovirus. Y recuerden que la única indicación para tomar coprocultivo es cuando tenemos un paciente tóxico, un paciente con sospecha o clínica de sepsis, fiebre alta, manifestaciones de posiciones disentéricas o el paciente que está inmunosuprimido o paciente que tenga más de 7 días de evolución con diarrea o que tenga antecedentes de viajes a zonas de alto riesgo, sobre todo con infección bacteriana, o ese paciente que estuvo de viaje, sobre todo por alto riesgo de diarrea del viajero. ¿Cuál es el esquema desde el punto de vista de manejo general que se propone? Lo primero es una adecuada hidratación, seguido de un manejo alimentario. Seguiremos hablando del manejo activo de la diarrea aguda y terminaremos hablando de esquemas de prevención. Entonces, recuerden que cuando hablamos del manejo de la hidratación o de la rehidratación del paciente, estamos hablando de la terapia de rehidratación oral. Y aquí el manejo gold estándar es hablar de las sales de rehidratación oral. Es muy importante tener este esquema, que es el que estamos hablando del por qué o cuál es el mecanismo a través del cual las sales de rehidratación funcionan, y es a través del cotransportador, ¿sí? El SGLT1, que es un cotransportador de sodio y de glucosa, que ustedes se van a dar cuenta en la parte superior, donde entra una molécula de glucosa y al mismo tiempo entra por un mecanismo de simporte una molécula de sodio a nivel de la luz intestinal. ¿Qué pasa con esas dos moléculas? Cuando entran al enterocito, esa glucosa, ¿sí?, va a ser parte de una proteína que va a ser un carrier de glucosa que se llama el GLUT2, y esa va a entrar a fluidos extracelulares, y el sodio, a través de mecanismos de sodio-potasio, ATPasa, va a ser parte del mecanismo de bomba de sodio ATPasa para que entre ya a nivel intracelular, y con eso logramos de una manera adecuada un proceso de rehidratación
de esos pacientes. Entonces, como les decía, estamos hablando de la terapia de rehidratación oral, que comprende no solo las sales de rehidratación oral, sino líquidos caseros recomendados que pueden ir desde el agua de arroz, que era lo que se utilizaba hace muchos años, sobre todo para pacientes con diarrea por cólera, además de soluciones a base de cereales o sopas tradicionales. ¿Qué se pretende con esto? Intentar reemplazar entre un 80 o 90% del uso de líquidos endovenosos para casos específicos, y es deshidratación leve a moderada, nunca para casos de deshidratación severa de entrada. Entonces, tenemos un esquema propuesto que ustedes lo van a revisar en los artículos que se les va a enviar, y tenemos 3 planes. El plan A es un plan dirigido para pacientes en los que pretendemos prevenir la deshidratación y sobre todo también la desnutrición asociada al cuadro diarreico agudo. Entonces ahí lo que se hace es utilizar las sales de rehidratación oral, ¿sí? Y ofrecerle al niño más líquidos de lo habitual de lo que se consume. Entonces, sales de rehidratación oral, bebidas que pueden ser sopas, caldos, consomés de verduras o de pollo, y se recomienda más o menos que sean administraciones entre los 50 a los 100 mililitros en niños mayores de 2 años. El plan B, que está destinado para pacientes con deshidratación leve a moderada, ahí lo primero que hacemos es administrar sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, y recuerden que estamos hablando de baja osmolaridad aproximadamente entre los 260 a 280 milismoles, y que tengan concentraciones de sodio que van entre 60 a 75 mil equivalentes. Entonces, ¿qué se pretende administrar? Aproximadamente un volumen de 75 mililitros por kilogramo de peso de manera oral, y la recomendación de las guías actuales es administrarse de manera continua y fraccionada durante 2 a 4 horas. Sé que ya es en el caso de situaciones con deshidratación severa, o el paciente que tenga shock o definitivamente no haya logrado una tolerancia a la terapia de rehidratación oral. Lo que se recomienda inicialmente es administrar bolos de líquidos previos, y luego hacer una terapia de rehidratación rápida. Cuando hablamos de terapia de rehidratación rápida, estamos hablando de 6 horas para los lactantes y 3 horas para niños mayores, eso basados en metaanálisis y revisiones sistemáticas, incluso avaladas por Cochrane, donde se dice que el efecto de la terapia de rehidratación endovenosa rápida logra mejores tasas de respuesta y de resolución para que ese niño vuelva nuevamente de una manera rápida a las sales de rehidratación oral, y no tengamos que tenerlo mucho tiempo con líquidos endovenosos. ¿Qué recomiendan o qué tipo de líquidos se recomiendan por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría? Y es utilizar tanto bolos como líquidos de mantenimiento con lactato de Ringer. ¿Qué se habla acerca de las soluciones salinas de 0.9%? Que se debe reservar únicamente para terapia de bolos en casos de shock hipovolémico, porque se ha visto que muchos de esos pacientes pueden tener acidosis metabólica o hiponatremia asociada. Entonces, la recomendación es utilizar lactato de Ringer. Desde el punto de vista nutricional, recuerden que esos niños que vienen siendo alimentados con lactancia materna exclusiva, nunca se debe ni retirar la lactancia materna, ni mucho menos poner a esa mamá a hacer restricción de lácteos, porque recuerden que la leche materna tiene lactasa en caso tal de que esos pacientes puedan tener intolerancia a la lactosa secundaria. No se recomienda, a la luz del día, lo que se hacía anteriormente de la llamada dieta astringente. Lo que se debe hacer es básicamente mantener la alimentación tradicional, convencional, que ese niño viene recibiendo, exceptuando los casos de los niños entre los 6 y los 12 meses, donde la alimentación complementaria se viene incorporando, y lo que se recomienda es que esos niños no deben tener administración o incorporación de alimentos nuevos durante el proceso diarreico. Se debe esperar hasta que resuelva el proceso actual, y ya después de eso se seguirán incorporando alimentos nuevos.
Y desde el punto de vista de niños que ya vienen siendo alimentados o que ya se les administran lácteos, recuerden que se deben continuar, exceptuando cuando ya uno confirme de una manera clara un cuadro de intolerancia a la lactosa, donde tendría cabida para esos casos confirmados el uso de fórmulas sin lactosa. Y otra estrategia o algunas prácticas que no son adecuadas es la disolución de la leche en agua para disminuir la manifestación o los síntomas asociados a la ingesta de lácteos, pero claramente las actuales guías definitivamente no avalan la disolución de la leche. Desde el punto de vista del manejo activo, y hablando de manejo activo es el uso de otros medicamentos diferentes a las sales de rehidratación oral. ¿Qué se tiene que tener en cuenta a la luz del día desde el punto de vista de qué medicamento podemos utilizar? Y es si es eficaz independientemente de la etiología, si tiene una fácil dosificación, si tiene una fácil palatabilidad, o sea, sabor, que no afecte la absorción de nutrientes, que no tenga efectos secundarios, que sea disponible, que sea estable, que sea económico, porque pues el alcance de muchos de esos medicamentos no es para todo mundo, y sobre todo que tenga una evidencia científica. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que tenemos ciertos medicamentos dentro del manejo activo, llámese el uso del zinc, del sulfato de zinc, de los probióticos, y cuando hablamos de probióticos, existen hasta la fecha solo dos cepas que tienen un nivel de evidencia adecuado para recomendarse, y es el uso del Lactobacillus GG, el Saccharomyces boulardii. Los demás probióticos hasta la fecha no tienen ningún nivel de evidencia para la formulación en diarrea aguda. El uso del racecadotrilo o el uso de la diosmectita. ¿Qué se ha visto cuando se hacen network metaanálisis, que es la gráfica que les estoy mostrando? Es comparar ese medicamento versus placebo, pero también que esos medicamentos se comparen entre sí mismos, ¿sí? Y es que en términos generales, cuando utilizamos cualquiera de los medicamentos mencionados anteriormente, se logran tasas de reducción de los episodios de diarrea aproximadamente entre 18 y 30 horas, pero no se han visto diferencias significativas en el efecto entre ellos cuando se hacen comparaciones entre ellos mismos. Y lo que se ha visto en publicaciones basadas en niveles de evidencia es que la calidad de la evidencia que se respalda fue muy baja en todos los casos, a excepción del uso de algunos simbióticos y el zinc, que es lo que les estoy mostrando en este momento en esta gráfica, cómo se logra la reducción en la duración de la diarrea desde ciertos niveles de evidencia que son altos para el caso del zinc y los simbióticos, con tasas de reducción de 18 horas de duración hasta 26, con niveles de evidencia que pueden ser de nivel de evidencia moderado o bajo, como es el caso de la diosmectita, el racecadotrilo o el uso de los probióticos, donde hay una disminución de las tasas de diarrea entre las 17 horas y las 23. Ahora, algunos artículos están hablando de la combinación, por decir, del uso del zinc con alguno de los otros medicamentos, llámese probióticos, racecadotrilo, diosmectita, pero es muy importante tener presente el contexto socioeconómico y cultural de cada población, porque pues no es posible para toda la población en general. Es muy importante tener presente el uso de los antieméticos, que se ha visto con metaanálisis y revisiones sistemáticas, y es que el único antiemético que tiene un nivel de evidencia bastante bueno para estos casos es el uso de ondansetron con dosis de 0.15 miligramos kilogramo en una dosis única, llámese intramuscular o endovenosa, y se ha visto que es el único antiemético que reduce las hospitalizaciones y la necesidad de rehidratación endovenosa. Entonces, sí es muy importante que si ese paciente está vomitando, le administramos una dosis única de ondansetron. Respecto a los antimicrobianos, y aquí está la tabla de lo que estamos utilizando dependiendo de la etiología bacteriana de cada una de estas condiciones clínicas, pero lo que se ha visto en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, respecto al uso de los macrólidos, específicamente la citromicina, y se considera que es de las mejores opciones para el tratamiento empírico de estos microorganismos, y si ya obviamente le logramos un aislamiento muchísimo mejor, pero es muy importante tener presente sobre todo la susceptibilidad microbiológica local para administrar este tipo de medicamentos. La ventaja es que son únicamente dosis única durante
durante 3 días y logramos resultados bastante buenos para evitar sobre todo esquemas prolongados que nos aumentan el riesgo sobre todo de diarrea por antibióticos. Desde el punto de vista de estrategias de prevención, recuerden que el más importante definitivamente es el adecuado lavado de manos con agua y con jabón, no sirve únicamente con agua y va en varios momentos del día. Luego de ir al baño, cuando hagamos cambio de pañales, antes de preparar, servir o consumir alimentos. Definitivamente no vayan a compartirse las toallas usadas por los niños infectados, sobre todo es un riesgo bastante alto en las guarderías y en los colegios. En esos casos se recomienda que esos niños no vayan a la guardería o a los colegios mientras estén teniendo los episodios de diarrea, porque si no, obviamente va a haber diseminación de esos focos infecciosos y se debe esperar como mínimo el regreso o la incorporación a las actividades escolares como mínimo 48 horas después del último episodio de diarrea. Sobre todo en climas cálidos, se recomienda no exponerse a piscinas por 2 semanas después del último episodio de diarrea, porque también es un gran foco de diseminación en las piscinas. En esos niños que ustedes vean que el esquema de vacunación está incompleto, se recomienda pues vacunación contra rotavirus, hacer un adecuado lavado y desinfección de alimentos y recuerden que hay estrategias muy fáciles desde el uso del hipoclorito de sodio al uso del vinagre y siempre el consumo del agua potable y la mejor manera desde el punto de vista de consumo de agua potable es hervir el agua, es mucho más costo efectivo incluso que utilizar filtros que en muchas ocasiones avaladas por los grupos de parasitología no están funcionando. Entonces definitivamente la enfermedad diarreica aguda, como se dan cuenta, es una condición muy frecuente en la población pediátrica, en niños menores de 5 años. El rotavirus sigue siendo la principal causa en nuestra población infantil. Recuerden que debemos evaluar siempre las características clínicas, el grado de deshidratación que puedan tener esos pacientes y definitivamente dentro de las estrategias de manejo, siempre como opción inicial tienen que estar las sales de rehidratación oral con un manejo adecuado desde el punto de vista nutricional sin hacer restricciones innecesarias de los alimentos y ahí ya van a tener cabida y a su criterio se deben definir qué tipo de medicamentos se puede utilizar, ya sea el uso de probióticos, de sulfato de zinc, diosmetita o racecabrotilo y tener muy presentes las estrategias de prevención. Muchísimas gracias para todos.